Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 6 del curso Proyecto Vialidad Urbana. En esta oportunidad le hablaremos sobre planificación y construcción del transporte público a nivel de superficie. Pensando un poco también en la clase pasada, donde tuvimos esta charla sobre electromovilidad, creo que sería súper importante empezar a linkear las clases anteriores y este concepto de cómo implementamos este tipo de elementos como electromovilidad en sus proyectos. Entonces, partamos. El contenido de esta presentación tiene que ver con, bueno, primero, ¿qué es lo que es Transantiago hoy día, Red Movilidad? ¿Qué tipo de vehículos se usan? ¿Y qué planificación se puede dar en un proyecto de transporte público? Como un poco lo ha aprendido Transantiago y cómo se viene más adelante la nueva licitación que se proyecta. Y también pensar en cómo se define la ruta y la flota, algo que ustedes pueden llegar a implementar, ¿cierto?, en sus proyectos. Bueno, primero, una reflexión, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los pros y contras de Transantiago? Y cómo esto se refleja en el caso de estudio que ustedes están haciendo. Pueden darle una vuelta, pensar, imaginar qué es lo que está pasando. Y un poco motivo esta pregunta con esta presentación en esta diapositiva, donde aparece el plan, que lo voy a mencionar más adelante, el plan de movilidad de Santiago, donde diferentes ejes viales se intervinieron, donde se extendieron las veredas, ¿cierto? Y se dio prioridad al transporte público, ¿cierto? Donde de alguna manera se priorizaron los buses, ¿cierto? Y los autos, ¿cierto? No podían ingresar a esas calles, por ejemplo. Entonces ahí hay un poco también un indicio de cómo nosotros podemos reflexionar de lo que ha pasado. Y en ese sentido, bueno, ¿qué podemos decir? Hay varias ventajas, ¿cierto? El tema de la integración tarifaria, ¿cierto? Hablamos de paraderos que antes tal vez no existían y hoy día se formalizaron la mayoría, ¿cierto? Hay un tema también de corredores segregados, aparecen algunos, ¿cierto?, que no estaban contemplados en su momento y que permiten mejorar la velocidad comercial. Recuerden lo que es corredor segregado, significa un sistema donde el bus va separado del resto del tráfico, ¿cierto? Y permite de alguna manera que el bus no se quede en el taco, ¿cierto? Entonces son separadores del resto, ¿cierto? Del resto del tráfico. En inglés se llaman Bus Rapid Transit y también tienen que ver con lo mismo, ¿cierto? Se da más seguridad. Hoy día los vehículos, la mayoría son mucho mejores de los que había antes, ¿cierto? Esas micro amarillas, entonces hay menos accidentes y hay menos contaminación porque las exigencias de alguna manera de los nuevos motores, ¿cierto?, de los nuevos vehículos son cada vez más altas, ¿cierto? Entonces Euro 5, Euro 6, etcétera. Entonces hay un tema también de cómo los contaminantes han ido reduciéndose. Pero también hay muchas cosas que quedaron pendientes y cosas que se podrían mejorar. Hay un tema de infraestructura que tiene que ver con las prioridades de buses, que es algo principalmente que vamos a ver que estamos viendo en el curso y que ustedes lo van a ver en sus proyectos. Tiene que ver con la poca gestión de flota y frecuencia. Si bien todos los buses hoy día tienen GPS, algo pasa, ¿cierto?, que no se tiene un control tan detallado. Y ahí un poco hay varios estudios que se los voy a mencionar como material complementario a esta clase y que se los voy a subir a la plataforma Canvas y que de alguna manera habla de que estamos gestionando Transantiago principalmente con dos indicadores, que es frecuencia, ¿cierto?, por un lado, y tiene que ver con cómo se da, ¿cierto?, los tiempos, ¿cierto? Y entonces tenemos tantos buses por hora, por ejemplo, ¿cierto? Pero por otro lado, la regularidad, o sea, el otro indicador que dice, bueno, si esos buses van todos juntos, se lanzan en pelotón, ¿cierto?, todos juntos, o van en una secuencia ordenada, ¿cierto? Y eso tiene que ver con que muchas veces, debido a que están dentro del taco, ¿cierto?, en la ciudad, no pueden cumplir con esos indicadores. Entonces hay un tema de cómo la infraestructura de alguna manera se linkea también con la tecnología disponible. También el tema de los transbordos, hay una alta cantidad de transbordos. Hoy día el sistema está basado en que metro, ¿cierto?, es el eje estructurante y se dan muchos transbordos con buses, ¿cierto? Y hay una alta evasión, ¿cierto? Y eso se da principalmente por un tema también económico, ¿cierto?, de algunos usuarios, pero también porque hay un sistema donde, por ejemplo, el pago, ¿cierto?, se hace por la puerta delantera y cuando esa puerta está colapsada, la gente empieza a entrar por la segunda o tercera puerta. Entonces, también empieza a pasar eso, ¿cierto?, que hay un tema de que falta un poco gestionar el tema de la evasión. Además, hay muchos pasajeros que no encuentran un lugar, ¿cierto?, para poder cargar sus tarjetas, ¿cierto? Y si las tienen que cargar, muchas veces las tienen que validar primero en la estación de metro para después usarlas en los buses. Entonces, es bastante complejo.
Todo eso se ha ido mejorando en el tiempo, pero igual quedan cosas por hacerlas más eficientes, ¿cierto? Y más seguras para los usuarios. Y también aparece el tema de los diseños de los paraderos, estos corrales, ¿cierto? Cuando se genera de alguna manera en paraderos de alta congestión, donde se generan estos corrales donde el pago se hace fuera del bus, ¿cierto? Se hace en el paradero. Y al final es una reja, ¿cierto? Una reja que separa un poco y genera unos validadores donde hay unos fiscalizadores que permiten de alguna manera controlar quién paga y quién no paga. Pero eso no se mantiene durante todo el día, ¿cierto? Son horas puntas nomás, los corrales no dan confort, no dan seguridad para los usuarios, son bien precarios, por decirlo así. Entonces hay mucho que se puede mejorar desde el punto de vista de los paraderos, ¿cierto? Es algo bueno desde el punto de vista de eficiencia que paguemos fuera del bus, porque eso mejora los tiempos de subida y bajada, pero ¿qué pasa, cierto, con la infraestructura propiamente tal? Entonces hay mucho que mejorar ahí. Ahora, bueno, ¿cuáles fueron los costos de inversión inicialmente en Transantiago? Si ustedes se ponen a pensar durante el año donde se implementó esto, ¿cierto? ¿Y qué es lo que había en ese momento, en el 2007? ¿Y qué es lo que se daba en ese instante? Algo que quiero destacar acá y tiene que ver con, por un lado, bueno, en ese instante el tema del bus, los viajes que se hacían era bastante alto. O sea, Metro tenía la mitad o un poquito menos de la mitad de lo que tenían los buses. Y aparece de alguna manera la inversión que se genera es totalmente desproporcionada. O sea, efectivamente se le da más prioridad al metro, ¿cierto? Y se le empieza a dar menos prioridad en términos de infraestructura a los buses, siendo que los buses tenían en ese momento tenían mucha más demanda, ¿cierto? Entonces hay un tema de cómo pareciera ser que hay una desconexión, ¿cierto? de lo que pasaba en la realidad, ¿cierto? Con lo que se quería, ¿cierto? Con lo que decía el plan, la teoría, ¿cierto? Entonces es un tema de implementación, pero también un tema de infraestructura, ¿cierto? Que el sistema no funcionó no fue solamente por un tema de implementación. Y a lo que me refiero con infraestructura es que hay un tema de planificación también. ¿Cómo se planificó esto? Pareciera ser que fue de una manera no adecuada, ¿ya? Entonces hay un tema no menor ahí. Y por otro lado se privilegia mucho, si ustedes ven acá, el tema de la inversión en automóvil. Entonces hay una inversión en infraestructura, en ese momento estaba todo lo de las carreteras urbanas, ¿cierto? Entonces hay mucho de eso también y de alguna manera se pierde entonces la oportunidad de fomentar efectivamente un sistema integrado a nivel de infraestructura. De nuevo, se trabaja por separado. Metro por un lado, con nuevas líneas, buses, algunas intervenciones, pero no se trabaja de forma colectiva, ¿ya? Entonces hay un tema de red súper importante a considerar. Entonces, ¿cómo ha variado la evasión? Bueno, aquí hay un dato no tan actualizado, pero esto ha sido bien variante al rango de los 20, de los 30, llegando casi a los 35. Y como mencionaba antes, se debe a diferentes factores, ¿ya? No es que la gente no quiera pagar simplemente, es porque hay otros factores detrás, ¿cierto? Entonces no es menor esto. Algunos dirán que esto es una pérdida para el sistema, otros dirán que este sistema necesita subsidio, y ahí hay un tema, una discusión bien interesante, ¿ya? Que podemos darla más adelante, pero es muy importante entender un poco qué es lo que está detrás de estas cifras, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa de alguna manera cuando no se hace un buen diseño? Y uno ve este tipo de intersecciones con este tipo de buses, ¿cierto? O sea, buses que van en intersecciones donde no permite de alguna manera los radios de giro, es un error desde la planificación, no de la implementación. Entonces hay algo que viene mucho más atrás, ¿ya? Entonces no es menor eso. En ese sentido también, la capacidad que tienen, por ejemplo, los buses Oruga, si bien tienen en teoría 160 pasajeros como capacidad, en la práctica estudios muestran que solamente llega a 110. Y eso se da principalmente porque la gente evita estar en ese acordeón a la mitad, ¿cierto? O por un tema de interior, de diseño, ¿cierto? Como es a nivel, es un bus que tiene piso bajo, ¿cierto? En muchos casos puede ser que de alguna manera eso genera ciertos recovecos interiores, porque el motor tiene que estar en alguno de los sectores, si se fijan, está más cerca del conductor, ¿cierto? Y eso genera de alguna manera tal vez medio recovecos que no son aprovechados en su máxima. Entonces no es menor eso también. O sea, el tema de cómo la capacidad teórica efectivamente se puede llegar a tener, ¿cierto? Pero en la práctica pareciera ser que no, ¿ya? Entonces hay otros factores también detrás que impiden un poco eso. Ahora, a nivel de tipos de vehículos, ¿qué vehículos existen hoy día? Si uno va, por ejemplo, a lo que pasa en algunas líneas, como la que va, por ejemplo, a la universidad, la C09, uno puede ver este tema de este tipo de vehículos como los Metrobús o Taxibús. Tienen esas características, ¿cierto? Capacidad
relativamente media-baja, ¿cierto? Y una puerta de entrada, una de salida simplemente, no son a suelo bajo, ¿cierto? Bueno, tienen un tema de que, claro, tienen un pasillo central, ¿cierto? Y por un borde tienen asientos de un pasajero y por el otro tienen de 2 pasajeros. Más o menos esa es la configuración. Entonces, y por otro lado aparece el bus simple, ¿cierto? Que tiene un poquito más de capacidad, ¿cierto? Una capacidad mediana, ¿cierto? Un poco más. Y también aparece el bus articulado, que era el que mostraba la diapositiva anterior, ¿cierto? Con este acordeón al medio, ¿cierto? Que tiene alta capacidad, ¿cierto? Entonces, y aparece también otras situaciones que uno ve en otros lugares del mundo, ¿cierto? Como el caso de Londres, donde se genera una situación donde tenemos buses, ¿cierto? De 2 pisos, con un largo muy parecido al bus simple de Transantiago, pero con un poquito más de capacidad, ¿ya? Entonces, hay varias formas de ver esto. Algunos dirán, bueno, no se justifica, ¿cierto? No es bueno para la accesibilidad. Bueno, hay varias miradas. Yo creo que es bueno ir entendiendo esto también de diferentes perspectivas. En Santiago hay mucha resistencia a poner buses, por ejemplo, de 2 pisos, desde el punto de vista de los cables, por ejemplo, que hay en la ciudad, o los árboles, bueno, y también por el otro tema de la accesibilidad, que no es menor. Ahora bien, estos buses de 2 pisos también tienen un poquito más de capacidad y eso también se valora, ¿ya? Ahora, a nivel también de tranvía, no es menor a nivel de superficie lo que pasa, por ejemplo, con los tranvías. En algunas ciudades se sigue manteniendo este tipo de soluciones, ¿cierto? Con tranvías modernos, ¿cierto? Que permiten de alguna manera mejorar la condición del lugar, la frecuencia, la regularidad, porque van en vías segregadas, ¿cierto? Entonces eso permite tener un mejor sistema al final. Y por otro lado aparecen otros que son un poquito más patrimoniales, ¿cierto? Y que tienen que ver con una condición más histórica, ¿cierto? Ahora bien, en Chile, en el 1900, ¿cierto? Esto del tranvía, y un poco también recordando en la charla de la clase pasada, que tiene que ver con la electromovilidad, y pareciera ser que nosotros estamos diciendo que reinventamos la electromovilidad hoy en día, pero esto venía del 1900, donde teníamos sistemas eléctricos funcionando por la ciudad. En Chile había más de 450 kilómetros, ¿cierto? de línea de tranvía, imagínense lo potente que era esto, y se daba principalmente por estas empresas inglesas y alemanas que tenían estos servicios, y después pasó el tiempo un poco y este sistema privado, ¿cierto? Se fue estatizando, empezó a aparecer, ¿cierto? La empresa nacional de transporte colectivo en los años 50 aprox, más o menos, y eso de alguna manera empezó a regularizar el sistema. Había varias situaciones complejas, ¿cierto? Precariedad de los conductores, de los servicios, la frecuencia, el tema del hacinamiento, habían varias cosas complejas, ¿cierto? Pero el sistema no pudo sostenerse en el tiempo, y a partir de la década del 60 más o menos, se eliminaron los tranvías, ¿cierto? Y hoy día, y aparece también la solución como el trolley, y eso se ve hoy día solamente en ciudades como Valparaíso, que es la única ciudad que mantiene ese sistema. Y en el resto de las ciudades se ha convertido todo a sistemas de combustión, ¿cierto? Y hoy día aparecen entonces estas soluciones de electromovilidad, ¿cierto? Que son súper interesantes y es un 2.0 necesariamente que tenemos que tomar. Ahora, reconvertir estas nuevas líneas de repente, trabajarlas desde el punto de vista de los motores eléctricos, yo creo que es algo que se viene y hay que considerarlo sí o sí. ¿Ya? Y un poco, como les decía, recordando en la clase pasada, esta charla de electromovilidad. Ahora, si uno ve, por ejemplo, lo que pasa hoy día, la mirada de la Alameda acá en Santiago, por ejemplo, uno ve una situación así, ¿cierto? Y si uno se va a la época que yo les decía antes, ¿cierto? Hace unos 100 años, un poco más, bueno, esta era la mirada de la Alameda, ¿cierto? Un tranvía en la mitad, ¿cierto? Sistemas eléctricos, ¿cierto? Entonces gente caminando, era mucho más amigable desde el punto de vista de la caminata, ¿cierto? La velocidad vehicular era menor, ¿cierto? Era un poco más accesible, ¿cierto? Pero existía, ¿cierto? Efectivamente un sistema de tranvía. Entonces, como esto de alguna manera también se entiende desde el punto de vista de la planificación de la ciudad, ¿cierto? De la planificación del transporte público. Entonces, entrando también en esto de la planificación, es importante mencionar algunas cosas. Primero, ¿qué elementos son necesarios antes de diseñar un transporte público? Y algo que ustedes pueden considerar para su proyecto. Resumiendo algunas cosas, es importante
pensar en ciertas condiciones. La situación de segregación, lo que yo les decía, ¿es posible implementar algunas prioridades del transporte público? ¿Es posible implementar una pista solo bus, por ejemplo? En el caso que ustedes están haciendo, ¿qué pasa con los terminales de transporte público? ¿Qué pasa con el terminal de los servicios que ustedes están analizando? ¿Hay terminales formales? ¿Los recorridos terminan en un lugar y comienzan en ese mismo lugar por lo general? ¿Esos lugares están adaptados, son formalmente adaptados para que los conductores tengan un lugar de descanso, ¿cierto? Un lugar de aseo, etcétera? ¿Los pasajeros se sienten cómodos, seguros? ¿Es eficiente ese lugar desde el punto de vista de la llegada de los buses, de la salida? ¿Genera congestión? Y el tema de la ubicación de los paraderos. ¿Dónde puedo ubicar los paraderos? ¿Cómo se combinan con las estaciones de metro? ¿Qué conexión hay ahí? ¿Cómo se trabaja de forma integrada? Son algunas cosas que ustedes podrían empezar a analizar desde el punto de vista del transporte público a nivel de superficie. Y para eso les pido que recojan un poco los manuales existentes, se metan a esta guía y empiecen a buscar este concepto de integración, que es súper importante cuando se empiezan a meter en esto del transporte público, ¿cierto? Y que va más allá, ¿cierto?, de si es un bus o es un tranvía, ¿cierto? Es cómo se da la movilidad a nivel de transporte masivo, ¿cierto?, de forma integrada. ¿Ya? Entonces les pido que revisen ese manual para que no se olviden. Y una estructura simple de qué es lo que tenemos que fijarnos en un proyecto de transporte público. Bueno, primero es la planificación, ¿cierto? Uno tiene que pensar, analizar, tener un plan, ¿cierto?, de esto. Y de alguna manera eso va a llevar a un desarrollo, ¿cierto? Un desarrollo del plan, un desarrollo con esquemas, ¿cierto? Con un anteproyecto, ¿cierto? Que es lo que estamos buscando un poquito pensando en el curso, ¿cierto? Y de ahí van a haber temas financieros, ¿cierto? Van a haber evaluaciones de proyectos, ustedes van a analizar cuál es la mejor alternativa para el proyecto, y después van a aparecer dos conceptos importantes, que es cómo se va a dar la operación y cómo se va a dar la mantención, que no es menor. Probablemente en este curso no vamos a llegar a tanto detalle de ambos puntos de operación y mantención, pero al menos vamos a mencionarlo, ¿cierto? Y vamos a decir que son dos cosas importantes que hay que revisar. Y eso está linkeado un poco con lo que les voy a explicar acá. A nivel de pasos, bueno, primero tengo que hablar de la predicción de demanda, que es un poco lo que ustedes vieron en los cursos pasados, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sistema de transporte, ¿cierto? Y bueno, el curso también anterior que vieron también sobre gestión de tránsito, ¿cierto? Donde ustedes van viendo cómo la demanda, ¿cierto? Los datos se van tomando, ¿cierto? Y eso permite ir planificando la ruta, ¿cierto? Entonces ustedes dicen después qué ruta tomar, cuál es la mejor ruta, y así van asignando, ¿cierto?, la demanda de acuerdo a la ruta que ustedes van eligiendo. Definen los paraderos, ¿cierto? Identifican la infraestructura necesaria, el corredor de buses, o bueno, la infraestructura de prioridad que se necesite. Después está asociado a los costos, eso va a haber un costo de inversión, ¿cierto? Y va a haber un costo de operación, ¿cierto? Y después van a haber partes interesadas, van a estar los actores. ¿Quiénes son los actores involucrados? La ciudad, el pasajero, ¿cierto? El alcalde, el técnico del Directorio de Transporte Público Metropolitano, en fin. Todo esto tiene que estar metido en una combinación de cosas para que ustedes vayan avanzando en los pasos de un proyecto. Y hoy día vamos a hablar un poquito de estas dos cosas y destacar lo más importante dentro de esto. Bueno, en una etapa de trabajo en la planificación, uno podría ver primero si es que se cumplen los objetivos y si es factible seguir adelante. Entonces uno lo que hace es primero ver costos generales, ¿cierto? Un detalle más bien macro, ¿cierto? Y ver si es factible. Una vez que sea factible, bueno, uno va avanzando en los detalles, ¿cierto? Uno va viendo cómo ese plan de trabajo se va asociando, ¿cierto?, con cada etapa, va viendo cuáles son las disciplinas necesarias, ¿cierto? Y va viendo si es factible desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ambiental, ¿cierto? Y luego de eso, si sigue, uno va a algo mucho más detallado, ¿cierto?, de costos, ¿cierto?, plan de trabajo y las especificaciones técnicas, cuánto va a ser el espesor, cuánto va a ser el ancho, cuánto hormigón necesito, cuánto de esto otro necesito. O sea, ahí van los dibujos, un poquito más la ingeniería de detalle, ¿cierto? Va mucho más avanzado todo, ¿cierto? Y finalmente la construcción, ¿cierto? Y ahí también está muy importante el control de calidad y las condiciones. Y también, como dice ahí, también el registro de la gestión también. ¿Quién sigue esta posta, cierto? ¿Quién lo va a tomar? ¿Va a ser el municipio que va a mantener el paradero? Ya, el municipio tiene entonces financiamiento a largo plazo para mantener esto. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Quiénes son los actores involucrados? ¿Cómo se va a financiar? En fin, ¿se entiende? Así que, y luego de esto es importante siempre establecer una carta Gantt, como ustedes lo han hecho siempre en ingeniería, ¿cierto?, en otros cursos, ¿cierto? Porque obviamente no es posible, como dice ahí, construir todo al mismo tiempo. Entonces hay que priorizar y hay que decir, bueno, ¿qué va primero? ¿Cuál es la ruta crítica? ¿Cuál es el punto más
más importante que tengo que resolver y que me relaciona con los otros puntos. Hay que definir, ¿cierto?, los recursos, cómo optimizarlos, las restricciones, ¿cierto?, qué requisitos necesito, y obviamente los riesgos, ¿cierto?, minimizarlos de alguna manera con un plan, y eso va a permitir que mi proyecto sea más exitoso y de esa manera voy a poder lograrlo. Y observar en terreno, ¿cierto?, qué es lo que está pasando. Hay que hacer una inspección. Eso no es menor y ustedes lo van a ir viendo, ¿cierto?, más adelante, ¿cierto? Entonces es importante eso, cómo se va controlando tanto la planificación, todas las etapas que yo les mencionaba antes, ¿ya? Ahora, hay proyección, ¿cierto?, de Transantiago. Hoy día ya no se llama Transantiago, se llama Red Movilidad. Y hay un tema no menor que tiene que ver con la licitación. Se licitan, ¿cierto? Se licitan estas rutas, ¿cierto?, por unidades geográficas, ¿cierto? Entonces las unidades geográficas tienen ciertas rutas, estas rutas se licitan, un operador, ¿cierto?, toma esa ruta, ¿cierto?, y la va a operar, ¿cierto? Y hoy día lo que se está haciendo es que el operador no sea el dueño del bus, ¿ya? Y que es algo diferente a lo que existía hoy día. Entonces, de alguna manera eso va a permitir cierta movilidad, ¿cierto? Si no está funcionando bien el operador, tal vez lo puedo cambiar por otro y no se me va con los buses. También el tema de la flota, ¿cierto? Cada vez son más ecológicos, tienen más condiciones importantes de emisiones, ¿cierto? Que es algo que ya veníamos conversando. Hoy día el tema de los terminales, en muchos casos los operadores son dueños de los terminales actualmente y eso genera una barrera de entrada para que entren ciertos nuevos operadores, porque no saben dónde poder dejar los buses, ¿cierto? Entonces hoy día el Estado va a adquirir esos terminales y eso por un lado va a ayudar a que nuevos operadores ingresen al sistema y va a quedar el metro como eje estructurante y se incorporan también ahora los trenes de cercanía como el tren a Melipilla, el tren a Batuco, entre otros, ¿cierto? Y empiezan a aparecer ahora también no menor estos buses que se detienen, ¿cierto?, en estos paraderos inteligentes, que no solamente sirven para bajar y subir pasajeros, sino que también dan más información a los pasajeros, cuándo viene el próximo bus, le dan otras facilidades, conexión a internet y seguridad, iluminación, más comodidad, accesibilidad, entre otras cosas. Ahora, pensando en rutas y flotas, hay mucho todavía que queda por analizar, ¿cierto? Y en ese sentido, preguntarle a ustedes, en el caso de estudio que ustedes están analizando, ¿es posible implementar un BRT a un tranvía? Y aquí volver un poquito a las preguntas anteriores, ¿cierto? ¿Qué necesito saber? ¿Cómo puedo entender bien si puedo implementar algo así o no? ¿Cuáles son los primeros pasos para acercarme? Bueno, primero entender el tema de la ruta, ¿cierto? ¿Hay espacio disponible? ¿Cuál es el ancho existente? ¿Qué pendiente tiene? Son elementos que nos van a permitir entender si es posible implementar algo así. Ahora también es importante analizar los datos, el tráfico actual, futuro, qué es lo que va a pasar después, ¿se entiende? Y por último el entorno urbano, que es algo que ustedes ya han ido recopilando en las entregas anteriores, ¿cierto? Pensando también en eso, bueno, ¿cuál es la ruta más recomendada, ¿cierto? Y que de alguna manera tiene impacto, ¿cierto? Reducido en su estudio. Entonces aquí, por ejemplo, recordar un poco esto de que las paradas, ¿cierto?, se recomiendan cada 400 metros, ¿cierto? Y de alguna manera eso permite tener una mayor accesibilidad. Hay un tema, ¿cierto?, que de alguna manera habla de que la distancia, ¿cierto?, debiera ser 400 metros, ¿cierto? Pero esa es la distancia recomendada en algunos casos para, ¿cierto?, como dice ahí, hacia una ruta, ¿cierto?, de bus, no necesariamente hacia el paradero, que es algo no menor. Y para eso, de alguna manera, es importante, y aquí menciono un estudio, ¿cierto?, que habla de que es importante no solamente considerar esa distancia, sino que también, bueno, el tiempo que demora, ¿cierto?, una persona para llegar al paradero, y también las demoras en el paradero. Y eso también va a estar asociado con los costos operacionales cuando el bus debe parar, ¿cierto? Y que si el bus espera más de lo necesario, va a significar un aumento en el costo de la operación. Bueno, entonces, ¿qué enfoque usar? ¿Cómo lo puedo hacer? Y aquí hay dos enfoques principales. Uno, que busca de alguna manera un modelo tradicional, ¿cierto? Donde es una línea que es más expresa, más directa, ¿cierto? Y que tiene ciertas estaciones cada cierto tramo y que de alguna manera la gente se acerca, ¿cierto? Caminando, ¿cierto? Hacia la estación, por ejemplo. Pero también hay un modelo más contemporáneo donde se busca aumentar la accesibilidad, ¿cierto? Mediante distancias caminables, ¿cierto? Desde un lugar, desde una estación a otra,
y de alguna manera uno genera un recorrido mucho más permeable, ¿cierto? De las actividades, ¿cierto? Y uno va generando, ¿cierto? Estaciones, ¿cierto? Que van acercando a las personas, ¿cierto? En los puntos donde se generan esas actividades, ¿ya? Entonces uno va al sector donde hay colegios, ¿cierto? Después va al barrio, ¿cierto? Eso genera más accesibilidad, pero por otro lado también aumenta los costos de operación de los operadores del transporte público. Entonces tiene una cosa buena y tal vez puede tener otra más complicada. Y entonces, bueno, recordar algo que ya vimos en algunas clases anteriores, especialmente en las primeras clases, es siempre 400 metros la distancia óptima. Bueno, y recordar este gráfico que decíamos, ¿cierto? Que mostraba la distancia caminada, ¿cierto? O transitada por personas con alguna discapacidad. Y mostraba aquí que a partir de los 150 metros aproximadamente la gente ya necesitaba asistencia, ¿cierto? Y no podía lograr alcanzar una caminata o un traslado, ¿cierto? Sin problema. Entonces aquí muestra que no todos los pasajeros en verdad pueden lograr estos 400 metros. Entonces no siempre 400 metros es la distancia más recomendada, ¿ya? Entonces, y por último, ver este tema de la flota de buses. ¿Cómo puedo definir el número de buses, ¿cierto? Que genera un servicio, por ejemplo, el que quieren ustedes proponer, ¿cierto? Un nuevo servicio. Y aquí entonces hay fórmulas que ustedes pueden usar y que tienen que ver con que, por ejemplo, tienen que considerar el tiempo de ciclo, ¿cierto? O sea, cuánto se demora, ¿cierto?, en ir y volver, ¿cierto?, un servicio. Y tiene que ver con la disponibilidad, ¿cierto? O sea, cuántos buses van a estar disponibles, porque va a haber una cuota, ¿cierto?, de buses que no va a estar disponible porque están en mantención o porque están en algún servicio adicional o en otro lugar, ¿cierto? Y hay un intervalo, ¿cierto? Un intervalo, o sea, los buses van a ir cada cierto intervalo de tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, cada 2 minutos. Eso es el intervalo. Y también entonces el tiempo de ciclo se calcula como aparece la fórmula ahí, tiene que ver con la velocidad comercial, ¿cierto? Recuerden la velocidad comercial cómo se calculaba, ¿cierto? Que tiene que ver con la velocidad pensada en todo el trayecto, en el largo, ¿cierto? En el trayecto, en el largo de la ruta, en las intersecciones, en las paradas, ¿cierto? En la velocidad comercial completa, no solamente en el trayecto, en el recorrido. Tiene que ver con todas las demoras que se generan durante todo el ciclo completo. Y se va a multiplicar por 2 veces el tiempo que demore en el terminal. Claro, porque hay un terminal, ¿cierto?, de llegada y hay un terminal de salida, ¿cierto? Entonces esa fórmula nos permite calcular eso. Si hiciéramos un ejemplo, acá hay un caso, ¿cierto? Hay que trasladarse de B a C y la velocidad comercial está dada por 15 km por hora y el tiempo de parada en el terminal es de 15 minutos, el intervalo es de 10 minutos y la disponibilidad es de 90. O sea, hay un 10% que está guardado de buses en el garage, por ejemplo. Y entonces la solución la tenemos acá en un esquema bien simple para que ustedes simplemente entiendan cómo se calcula esto. Y entonces la fórmula nos daría esto, o sea, un tiempo de ciclo, ¿cierto?, que se calcula de 110. Y por otro lado, entonces la disponibilidad es de 0.9, ¿cierto? O sea, tenemos un 90% y el intervalo, ¿cierto?, de 10 minutos. Entonces eso nos daría alrededor de 13 buses. Esa sería nuestra flota para el ejercicio que estamos haciendo recién acá. Bueno, ¿y cómo hacer entonces una secuencia para diseñar adecuadamente la ruta del bus, considerando también la flota? Bueno, tenemos un esquema de este tipo. Primero, en una primera fase es importante ubicar las paradas dentro del recorrido formando una red. Eso va a significar también un servicio operacional y una densidad de pasajeros en la ruta del bus. Luego, en una segunda fase, vamos a identificar qué paradero es más crítico y eso va a estar dado por el tiempo de dwell time, que es el tiempo que demora el pasajero, ¿cierto? Demora el bus en la transferencia de subida y bajada en el paradero, ¿ya? Entonces el bus, mientras está esperando, ¿cierto?, en el paradero, va a contar el tiempo, ¿cierto?, de cuántos suben, ¿cierto?, cuántos bajan, ¿cierto?, y además el tiempo de apertura y cierre de puerta. Considerando eso, va a calcular el dwell time, que es ese tiempo, y obviamente el paradero que tenga un mayor tiempo de eso va a significar que ese va a ser el más crítico, ¿cierto?, y en donde tenemos que ponerle más atención, ¿ya? Y eso va a estar dado dado ese crítico, va a estar dada la distancia, ¿cierto?, entre paradas, y de alguna manera en ese sentido también se va a definir una frecuencia, ¿ya?, y atendiendo a ese paradero más crítico. Y finalmente, en una tercera fase hay que chequear factibilidad operacional, la flota, ¿cierto?, el tamaño de los buses, como lo conversábamos antes, ¿cierto?, pensando en una carga máxima. Y por último, un diseño del paradero. Recuerden que sea accesible, ¿cierto?, que tenga todas las condiciones de seguridad y eficiencia. Entonces, y eso es bien recursivo, o sea, volvemos a la fase 1, volvemos a iterar y así sucesivamente.
Y por último, quiero dejarles con ustedes lo que les había mencionado antes, el Plan de Movilidad de Santiago Centro, que obtuvo también un premio muy importante de movilidad y que lo pueden ver en este link, y habla un poco de cómo se intervino el centro de Santiago priorizando el transporte público, y eso ayudó a mejorar la velocidad comercial y también la calidad del servicio, el nivel de servicio, como un poco ustedes lo han estado analizando, ¿cierto?, en este curso. Recuerden, el nivel de servicio tiene este componente cualitativo y el componente cuantitativo. Por último, como final de esta clase, queremos proponerle una tarea, y la tarea consiste en lo siguiente. Cada alumno, como aparece acá, de forma individual debe preparar un documento máximo de 2 planas donde se responda a lo siguiente. Le vamos a mandar a ustedes también material complementario a la clase que permita a ustedes analizarlo, ¿cierto? Y identificar por qué Transantiago hoy día no funciona. ¿Ya? ¿Cuáles han sido los principales problemas, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona actualmente? ¿Y qué se puede hacer? ¿Cuál ha sido el desafío mayor? Entonces les queremos pedir que en esa primera pregunta ustedes se concentren en eso. Problema y cómo funciona actualmente Transantiago. En un segundo punto, les queremos proponer que ustedes nos digan soluciones a los problemas existentes. Y ojalá materialicen una solución al menos, donde puedan llevarla al caso de estudio. Y de esa manera también generar algún esquema. Por ejemplo, si ustedes van a decir queremos mejorar los paraderos, queremos hacer un sistema integrado con el metro, o queremos hacer prioridad a buses porque de alguna manera vemos que estos buses están parados en la mitad del taco, ¿cómo eso lo pueden materializar? Y hay una propuesta de decirles que usen SketchUp o AutoCAD que les permita llevar la idea a una imagen, a un esquema que les permita decir, mira, esta es la imagen objetivo que queremos nosotros hacer, como si fuera un render de AutoCAD. Para eso hay un formato, ¿cierto?, de la tarea, ¿cierto? Y lo importante es que no es necesario visitar el lugar, y como les decíamos, la idea es que ojalá la solución pueda estar pensada en el caso de estudio. ¿Ya? Y como siempre, bueno, tenemos esta medición de cómo estamos evaluándolo a ustedes. Por un lado, los vamos a evaluar con competencias, ¿cierto? Que ustedes utilicen bien los criterios, que sepan entender bien los conceptos, que apliquen bien los conceptos y de alguna manera generen criterios adecuados al dominio de la materia de esta clase. Y por otro lado, queremos proponerle a ustedes también una evaluación donde también se genere esta creatividad, donde ustedes hagan una entrega interactiva, que busquen un poco motivarse en estos temas, ¿cierto? Que busquen cierto riesgo, ¿cierto? En mostrar los resultados, en mostrar la discusión, generen discusión, ¿cierto? Generen un contrapunto de temas, ¿cierto? Y eso les permite entender no solamente la información que quieren entregar, sino que también tener como un pensamiento un poquito más crítico. Así que esa sería la tarea, esa sería la evaluación. Cualquier duda me pueden escribir a sseriani@miwandes.cl y nos veremos en una próxima oportunidad.